Ahora, dejaste de compartir. Ahí se está viendo. ¿se observa la presentación? Sí, allí se ve la primera lámina, Andrés. Perfecto. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Disculpen los problemas técnicos, pero bueno, estoy innovándome aquí en la plataforma Skype. En primer lugar, quiero darle un gran agradecimiento a la empresa LPB Reservoir Services, a Petróleo Section Western Venezuela del SP International por el soporte y el apoyo, y por supuesto la bienvenida a todos los participantes quienes me están acompañando en el día de hoy en esta conferencia, en este tema bastante interesante y desde mi punto de vista muy apasionante, ¿no? El tema, voy a tratar de en esta hora de darle toda la información humildemente que pueda ser de gran utilidad y que puedan tener los conocimientos, digamos, fundamentales para abordar el tema, lo que son, como se titula, sistemas petrolíferos, conceptos y aplicaciones en la exploración petrolera. Sin más preámbulos, vamos a continuar. Podemos observar aquí el contenido, en qué va a consistir la conferencia. Vamos a comenzar con un objetivo. Seguidamente, la exploración petrolera. Vamos a hablar sobre los diferentes cadenas de valores de la exploración petrolera. Y finalmente vamos a tocar brevemente el tema de los riesgos y certidumbre. Y al final, unas, digamos, conclusiones, unas reflexiones. El objetivo es dar a conocer las aplicaciones de conceptos, métodos, técnicas y herramientas para identificar y realizar la evaluación del sistema petrolífero y poder tener una comprensión integral del contexto geológico en cualquier área, y así apalancar el descubrimiento de nuevas reservas de petróleo y gas y la caracterización de yacimientos con mayores niveles de certidumbre para un mejor desarrollo de los campos productores. Aquí en esta lámina estamos observando lo que es el negocio petrolero. El negocio petrolero básicamente comienza con lo que es los recursos hidrocarburíferos que posee una nación, ¿sí? Seguidamente podemos observar que la exploración es el eslabón fundamental del negocio petrolero. En el negocio petrolero se habla mucho de lo que es aguas abajo, aguas arriba. En este caso, aguas arriba, estamos hablando del primer eslabón, es exploración. Seguidamente, producción, mercadeo, manufactura, petroquímica, los productos de consumo y finalmente el desarrollo endógeno, que incluye todo lo que es el negocio petrolero. En esta conferencia, por supuesto, nos vamos a enfocar en el negocio de la exploración. ¿Qué es la exploración petrolera? La exploración realmente es un proceso, ¿sí?, que tiene como misión es la búsqueda de esas reservas, esos recursos petrolíferos. Es decir, buscando esas acumulaciones de hidrocarburos, las cuales pueden ser económicamente recuperables, tomando métodos geocientíficos, tecnología de punta, ¿okay?, para poder incrementar esas reservas nación e incrementar los recursos como tal petrolíferos. Es importante que al transcurrir los años se hace, digamos, más complicado conseguir esas grandes reservas que en tiempos anteriores se han conseguido a nivel del área de exploración. Por lo tanto, se tiene que ir adaptando y cambiando muchos paradigmas en cuanto a los modelos geológicos y, por supuesto, contar con una herramientas tecnológicas de última generación. Eso es básicamente las funciones de la exploración petrolera, el negocio de la exploración. Aquí vamos a observar esta lámina, es importante, la primera lámina, la cual quiero abordar qué es la exploración, y vamos a enfocarnos en la parte de lo que es las tres grandes, digamos, a escala. Vamos a hablar de una primera escala regional, ¿ok? Como observan acá arriba, una escala regional. ¿Qué abarca la escala regional? La escala regional abarca lo que es el análisis de cuenca. Es el primer estudio donde se aborda una cuenca, digamos, virgen, no ha sido explorada, y con la cual vamos a hacer un estudio de tectonosecuencias a nivel macro, ¿sí? Se hacen estudios de campos, de la superficie. Aquí podemos ver,
vamos a hacer un análogo de este cartoon acá, lo que es la cuenca de Maracaibo. Tenemos una primera fase de apertura, rifting, jurásico, seguidamente digamos un dominio tectónico de margen pasivo y posteriormente un dominio tectónico, de margen activo, ¿ok? Es un abordaje a gran escala a nivel de cuencas. Seguidamente, por supuesto, se hace un inicio de evaluación del sistema petrolífero que más adelante vamos a definir, ¿no? Seguidamente, transicionalmente, pasa de regional a semirregional a nivel de escala de cuenca. Aquí continuamos evaluando el sistema petrolífero, se hace un análisis de oportunidades y aquí se generan, es el momento donde se empiezan a generar oportunidades y prospectos que lo vamos a definir, y la escala, por supuesto, es mucho menor. ¿Sí? Si inicialmente a nivel de cuenca, en esta segunda etapa semirregional podemos abordar algunos de los dominios tectónicos a nivel de dominio tectónico o desde el punto de vista areal, una área mucho más pequeña. Finalmente tenemos el eslabón que es local, el área local. El área local es donde comenzamos a hacer las evaluaciones de esas oportunidades, ya ahondaremos en esas definiciones. En esta área entra lo que es la delineación, cuando se hace un descubrimiento de petróleo económicamente recuperable, y entramos en lo que es la zona del negocio de producción, y también se puede hacer un abordaje desde el punto de vista de reexploración. ¿Ok? Quédense bien presentes a nivel de la escala regional, semirregional y cuando les hable de las áreas locales. Aquí vamos a abordar lo que es la cadena de valores. ¿Qué es la cadena de valores? La cadena de valores, vamos a comenzar en el primer renglón. Evaluación del sistema petrolífero y generador de oportunidades. Ubíquense en la lámina previa, es a nivel regional. Estamos aquí, un nivel regional, ¿ok? Pasaremos al área de generador de prospectos, evaluación de prospectos, delineación, reexploración y desarrollo. Fíjense que si vamos del lado izquierdo hacia la derecha, vamos a ir viendo estas dos flechas importantísimas, ¿ok? En las cuales dice la primera, nivel de certidumbre, y la siguiente, nivel de riesgo. Es decir, que a niveles regionales de escala mayor vamos a tener en la evaluación del sistema petrolífero y en los proyectos generadores de oportunidades, que es lo que significa PGO, ¿ok? Vamos a tener niveles de certidumbres muy bajos y por ende niveles de riesgo muy elevados. Estas definiciones las vamos a compartir desde esta lámina hasta el final, y quiero que se vayan familiarizando con la escala de trabajo, la certidumbre y el riesgo que eso implica, ¿ok? Y a medida de que ese riesgo se va disminuyendo y esa certidumbre se va incrementando, observen que nos vamos acercando al área donde vamos a tener mayores conocimientos del modelo geológico, es decir, vamos a tener mayor información para poder decir como exploradores que en un área, en una oportunidad definida, tenemos mayores posibilidades de encontrar hidrocarburo económicamente recuperable. ¿Ok? Entonces fíjense que vamos a tener una simbiosis, una coordinación con el negocio de la producción. ¿Ok? Entonces, ¿qué vendría sería siendo el segundo eslabón después de exploración? Aquí podemos observar la cadena de valores continuando, ya para conocer lo que es un PGO, ¿sí? Que es la parte de la identificación a nivel de cuencas de una oportunidad en una área que nosotros sospechamos por la información que se tiene. Ya vamos a ver qué tipo de información se tiene a esas escalas, que posiblemente hay una posibilidad de conseguir alguna acumulación de hidrocarburos. Venimos a lo que es los proyectos de generación de los prospectos, que se dice un prospecto es aquella oportunidad la cual tiene una mayor, digamos, una menor riesgo, una mayor certidumbre con toda la información que poseemos, la veremos más adelante, la cual está lista para poder proponer un pozo que en este proyecto de evaluación de ese prospecto ya se coloca el pozo exploratorio, comienza la evaluación, y si esa evaluación es exitosa, conseguimos hidrocarburos, ese volumen descubierto tiene que ser delineado y cuantificado, y pasaríamos a la etapa, lo que es el proyecto de delineación y desarrollo, en la cual se cuantifican esas
reservas descubiertas y posteriormente ese activo que pertenecía a exploración pasa al negocio de producción para su desarrollo. En esta lámina quiero que precisen es los periodos de tiempo que conlleva cada uno de esas escalas de trabajo, ¿sí? Comenzando, aquí abajo podemos ver el PGO ya conocido, fíjense, análisis de cuenca, en las cuales vamos de regional a semi-regional. Tenemos que una duración de 1 a 3 años. Eso va a depender de toda la información que realmente se requiera recabar. Ya veremos en la siguiente lámina de qué me refiero. Entramos en el área de la prospección, que tiene una duración de 3 a 5 años. Esos son, digamos, tiempos estimados, estandarizados a nivel mundial de todas las empresas que se dedican a la exploración. En esta área, por supuesto, tenemos lo que es la generación de ese prospecto, ¿ok? Se evalúa un pozo exploratorio. De ser exitoso ese recurso, ese descubrimiento, se pasa a nivel de PDD, que es el proyecto de delineación. Voy a delinear ese yacimiento, cuantificarlo, que eso lleva de 3 a 5 años, en un rango, ¿ok? La cual, si se declara la comercialidad, es rentable económicamente, por supuesto pasa al plan de desarrollo, lo que es el negocio de producción. Por supuesto, toda esta escala de trabajo, de proceso exploratorio, conlleva una planificación y un presupuesto en esa ejecución, ¿ok? Esta lámina, presten atención, es muy importante. Observen que estoy manteniendo lo que es el rango de certidumbre, ¿sí? A mayores escalas, observen acá, es menor la certidumbre, regional, semi-regional. Ok, ya. Ok, semi-regional y semi-regional. Tengo un play, un lead, ya, permiso. Lead, disculpen, estaba apagando que está generando un ruido. Tengo en el área regional un play, tengo en el área regional lo que se define como un play, un lead. Fíjense acá, observen. Aquí vemos toda la información en la cual se dispone esta escala, que es una escala de conceptualización, donde tengo los play y los leads. ¿Ok? En este rango, en esta escala de trabajo, ya vamos a definir qué es un lead y un play, que es en el área de conceptualización. Tengo lo que es la adquisición de métodos indirectos. Cuento con eso o os propongo la adquisición. Comenzamos con imágenes satelitales, que es el primer abordaje del estudio geológico de una cuenca poco explorada, muy virgen en el área, mapas cartográficos, tenemos lo que es estudios gravimétricos, magnetometría, fotos aéreas, se hace un trabajo de geología de superficie, se hace adquisición de sísmica regional 2D, por eso recuerden, en la lámina previa, el periodo de ejecución de esos proyectos de 1 a 3 años, porque, por supuesto, se requiere adquirir información e interpretarla, procesarla e interpretarla, ¿ok? Continuando, tenemos lo que es el lead. Fíjense que ya comienza a tener mayor densidad de información, ¿sí? Que es de sísmica 2D, de semidetalle, ¿ok? Aquí el riesgo, por supuesto, va disminuyendo y, por supuesto, la certidumbre incrementándose porque tengo mayor información. ¿Ok? Seguidamente, si continuamos en la maduración de la oportunidad del estudio geológico, vamos a tener métodos directos. Aquí ya comenzamos, fíjense, entre el lead y prospecto para poder definir bien un prospecto, que es donde yo indico que ya puedo ir a perforar. Ya previamente tengo que ver aquí un cubo sísmico 3D. Es lo ideal, es lo apropiado hoy día. Puedo proponer en la parte del prospecto que lo voy a evaluar, que es la parte del pozo, para posteriormente, si es exitoso el descubrimiento, se delinea, se calculan las reservas y pasaría al negocio de producción. Fíjense que es lo que hemos venido viendo en las láminas previas. Entonces, voy a proponer el pozo exploratorio. Seguidamente, a nivel de PDD, voy a hacer una perforación direccional y proponer una sísmica 4D, que es netamente ya de evaluación y seguimiento de la producción ya de yacimientos, ¿no? Entonces, fíjense que un play es una gran oportunidad regionalmente. Entre un play puedo tener varios leads, en un área de lead tener varios prospectos de maduración y posteriormente los pozos perforados. Fíjense, aquí estaríamos un PGO, ¿sí? Un proyecto de generación de oportunidades. Tendremos acá lo que es el prospecto, en la cual tiene unas certidumbres y unos riesgos
realmente, digamos, validados a nivel de exploración a nivel mundial, en la cual se puede proponer un pozo. Ya veremos más adelante cuáles son esos parámetros de riesgo que consideramos para poder ir a perforar. Y finalmente, ese prospecto se evalúa con un pozo exploratorio. Después, si es exitoso, se hace una delineación de ese yacimiento, se cuantifica, se declara la comercialidad y pasaría al negocio de la producción. ¿Ok? Esto es importante, tengamos esto presente. Ya vamos a definir diferentes estos conceptos que le acabo de mencionar. Pero antes de eso, quiero hablar de lo que es el sistema petrolífero. ¿Qué es un sistema petrolífero? Sistema petrolífero, según Magun y Dow en 1994, ¿en qué consiste? Consiste en dos grandes factores importantes. Unos factores que se denominan procesos y otro factor de elementos esenciales. Ok, aquí tengo un cartoon en el cual, digamos, hace una simulación del proceso de un sistema petrolífero. Si comenzamos al lado derecho con los elementos esenciales, tenemos roca madre, tenemos la roca reservorio y la roca sello. ¿Ok? Pero en estos elementos esenciales también incluimos lo que son vías de migración, las trampas. Por supuesto, se observan a su lado derecho en rojo, son diferentes parámetros, aquí coloqué algunos, que caracterizan una roca sello, una trampa, una roca reservorio. Por ejemplo, tenemos la geometría, la calidad del reservorio, entre otros factores. Vías de migración, la distancia donde se encuentra esa roca madre de las zonas donde nosotros esperamos tener las oportunidades, se hayan llenado, acumulado hidrocarburos, ¿sí? Tenemos lo que es la roca madre, es fundamental en un sistema petrolífero, calidad, espesor, madurez, área de drenaje, entre otros factores. Y a la mano izquierda, al lado izquierdo, perdón, tengo lo que son los procesos. Los procesos son la generación, migración, acumulación y retención. Es decir, fíjense en el cartoon del medio, tenemos, digamos, la cocina, ¿sí? Donde la roca madre, que tiene gran contenido de materia orgánica, alcanza sus condiciones idóneas, ya veremos en detalle esas condiciones, la cual va a generar esa generación y expulsión de ese, digamos, líquido petróleo, aquí lo observamos, ¿ok? Ocurre el proceso de la migración, o sea, la separación o la expulsión de la roca madre por unas vías de migración. ¿Esas vías de migración cuáles serían? Serían fallas, ¿sí? La misma roca que están, digamos, bordeando o cubriendo esa roca madre permeable, porosa, la cual en este caso estamos viendo que es una falla. Ese líquido va migrando, busca donde se puede acumular, y esas son las rocas reservorios que me permiten la acumulación de ese hidrocarburo, ¿ok? Y esa acumulación tiene que, ¿cómo se podría acumular? Tiene que existir una trampa, por supuesto, y una roca sello para que se genere la retención. Es decir, el hidrocarburo asciende por acá por migración, se viene a esta roca, aquí en azul, reservorio, aquí está contenida de gas. En el siguiente nivel, esta roca reservorio, que tiene la capacidad de almacenar hidrocarburo, ya contiene hidrocarburo y gas, pero también esa vía de migración puede existir que no ocurra la retención y ese hidrocarburo no se entrampe y migre a niveles más superiores hasta llegar a superficie si estoy en tierra o al fondo marino si estoy en offshore o costa afuera. Entonces, básicamente, el sistema petrolífero es unas relaciones de estos factores, de elementos esenciales y los procesos, las cuales tienen que estar interdependientes. Son procesos interdependientes en los cuales tiene que haber una sincronicidad entre esos elementos y los procesos para que ocurra el milagro de que nosotros como exploración podamos conseguir esas acumulaciones de hidrocarburos. Esta lámina es súper importante, aquí donde les voy a definir qué son los sistemas petrolíferos que acabo de definirlo. Hablamos de cuenca, las definiciones de las, digamos, oportunidades, que es un play, que es un leads y que es un prospecto. Ya hablamos del sistema petrolífero. Entonces vamos a definir qué es un play. Un play es, se definen en un proyecto de generación de oportunidades, que es un play. Si lo observamos acá, es un polígono en rojo, ¿sí? Obsérvenlo acá, eso es un play. Es decir, que en un sistema petrolífero yo puedo contener varios plays, ¿ok? Fíjense, el sistema petrolífero en el polígono en verde. Y en una cuenca yo puedo tener varios sistemas petrolíferos y a su vez varios plays, ¿ok? ¿Y qué tiene característica un play? Bueno, tiene condiciones
digamos, similares en el sistema en cuanto a los sistemas petrolíferos, elementos y los procesos. Por ejemplo, tienen en común roca madre, reservorio, trampa y comparte los elementos de riesgo, que ya veremos más adelante los elementos de riesgo. Eso es un play. Un lead es una oportunidad, ¿sí? Los que están aquí en amarillo, ¿sí? Es una oportunidad exploratoria identificada, recuerden a la escala ya semi-regional, recuerden las láminas anteriores, mantengan esa imagen en su mente. Requiere ser mejor documentada con una mayor cantidad o calidad del dato geológico. Recuerden que ese estado semi-regional le falta mucha adquisición de información, o sea, falta más información para poder documentar. Por ejemplo, tener mayor precisión en cuanto a los elementos y los procesos que me pueden generar un sistema petrolífero en la cual pueda tener esa acumulación de hidrocarburos. Falta más documentación, mayor información. Para tener una mejor evaluación de los elementos y o procesos del sistema petrolífero. Seguidamente, fíjense que tenemos el proyecto de generación de prospectos, recuerden, más aguas abajo, ¿ok? Que es una acumulación potencial, cartografiable, lista para la evaluación mediante la perforación. Esa es la oportunidad, el prospecto listo para ir a la evaluación, a ir al PEP, recuerden. Entonces, ahí se maneja un estimado de la probabilidad de éxito para encontrar hidrocarburos comerciales y cuyos factores geológicos satisfacen las condiciones que dan el lugar del sistema petrolífero, o sea, la certidumbre de que exista ese sistema petrolífero esté funcionando es realmente aceptable a nivel estandarizado mundial en el área exploratoria. Entonces, continuando, pasamos lo que es el prospecto perforado, que pasamos a la gerencia o el equipo, el equipo multidisciplinario que se lleva lo que es los prospectos de la evaluación de todos esos prospectos, el PEP. Si esa perforación es exitosa, conseguimos volúmenes comerciales, económicamente comerciales, recuperables de hidrocarburos, necesitamos hacer una cuantificación de esa reserva para, al tener esa cuantificación de esa reserva, como lo he mencionado previamente, pasaría ese activo al negocio de la producción. Ahí vamos a ver esta lámina interesante de que es el PDD, donde vamos a delinear en la última fase antes de pasar al negocio de producción. Vemos en el nivel superior, tenemos en esta imagen una vista en planta, ¿ok? Del campo, observen, y abajo tengo un corte, ¿sí? Es decir, en el prospecto se definió en el prospecto, en el estudio, en una estructura, una trampa, ¿sí? Tipo de reservorio que se estimaba, tipo de hidrocarburo que esperamos, los volúmenes que se esperaban, se exploró y fue exitoso el descubrimiento. ¿Qué sucede? Al tener ese descubrimiento necesitamos cuantificar cuánto descubrimiento tenemos para ver la economía, si es rentable o no. En ese proceso necesitamos hacer una delineación y el equipo propone pozos delineadores para poder definir el área, el tanque, como decimos, en la acumulación volumétrica de ese hidrocarburo. Necesitamos cuantificar. En este caso se hace un pozo delineador. Observen que llegó, entramos en la zona de petróleo, aquí en planta, es decir, necesitamos conocer hasta dónde llega esa acumulación en esta estructura y posteriormente se propone otro pozo delineador y cayó seco o en la zona de agua. Es decir, en el área, por supuesto, se pueden hacer otros pozos delineadores, ¿sí? Pero con esta información podemos decir arealmente dónde está mi acumulación y de tal manera, como conocemos la estructura, podemos cuantificarla y al hacer la cuantificación y ese activo pasaría ya al negocio de la producción. Aquí básicamente rápidamente estoy mostrando un esquema solamente visual para que visualicen diferentes elementos del sistema petrolífero. Una roca madre aquí abajo, ¿sí? Unas lutitas, la roca reservorio, ¿sí? La roca yacimiento permeable, porosa. Tengo un sello regional que me impide, me ayuda a que ocurra la retención, la preservación. Tengo una estructura acá, estratigráfica, ¿sí? Aquí tengo una trampa estructural. Bueno, básicamente es para ver los diferentes elementos y, por supuesto, los procesos, ¿no? De generación, migración, entre lo que es entrampamiento y lo que es la preservación. Ok, vamos a hablar sobre los elementos esenciales del sistema petrolífero. El principal elemento esencial es la roca madre. La roca madre, ¿qué es la roca madre? La roca madre es una roca sedimentaria que puede generar acumulaciones de hidrocarburos
básicamente las principales rocas madres, estamos hablando de rocas sedimentarias de lutitas, detríticas, son de grano muy fino, y las calizas, ¿sí? Son rocas, ya lo veremos más adelante, también sirven de reservorio, rocas sedimentarias químicas, en este caso serían carbonatos. Esta roca madre necesita haber estado sometida a un calentamiento durante un lapso de tiempo geológico y alcanzar madurez termal para generar hidrocarburos. Vamos a traducir esto. Bueno, esta imagen, aquí estamos mostrando la formación querecual, una roca lutitas calizas, todos los que la conocen, es la roca madre por excelencia en el oriente del país, la que degeneró todo ese hidrocarburo que tenemos acumulado en la faja y todo lo que es en la cuenca oriental, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un afloramiento y aquí una sección como se puede ver la materia orgánica que se encuentra dentro de esta roca madre. ¿Qué es la roca madre? La roca madre tiene que cumplir ciertas condiciones para que esa materia orgánica contenida en esa roca madre se preserve. Hay 3 ambientes sedimentarios importantes en los cuales se pueden depositar esta roca madre. Unas condiciones ambientales en las cuales primero tiene que ser una área de mayor, digamos, nivel anóxico, ambiente anóxico, en la cual el ambiente anóxico es decir, una ausencia de oxígeno, ¿ok? En las cuales una de las áreas de mayor desarrollo se puede presentar esas condiciones es en los ambientes lacustrinos. ¿Sí? Ambientes lacustrinos, las cuales se necesita bastante quietud ambiental para que esas partículas minúsculas de materia orgánica puedan depositarse en conjunto con este tipo de material, roca sedimentaria, lutitas de grano muy fino, que ellos conviven muy bien y en las cuales se pueden preservar, ¿ok? Igual en las calizas. Tenemos ambientes del Taico, también una área donde se pueden depositar este tipo de rocas, sobre todo en la parte de el frente del Taico o más en la parte prodelta, donde tengo mayores acumulaciones de sedimento de granulometría muy fina, ¿sí? Y en la cual la materia orgánica puede decantar mayor quietud, porque recuerden que la materia orgánica se encuentra suspendida en el agua y necesita que la energía hidráulica sea la más mínima para que esa materia orgánica pueda decantar, y eso ocurre donde también se depositan sedimentos de pequeños tamaños, como las lutitas, ¿no? Y entonces, y finalmente, otra área ambiental donde se depositan materia orgánica, estamos hablando de ambientes marinos, ya sea a nivel de plataforma o a nivel de ambientes de aguas profundas. Eso serían las 3 áreas: marino, ambiente, digamos, transicional del Taico y el lacustrino, ¿ok? Básicamente, se necesita caracterizar la roca madre. Aquí lo que quiero mostrar, esto es un área que se puede profundizar mucho, no es la idea en esta conferencia, solamente voy a dar unas pinceladas con respecto a esto. Hay 3 tipos de muestras que se tienen que caracterizar químicamente. Tenemos el gas natural, tenemos la roca, ¿sí? Y crudo, es decir, gas natural puede ser por emanaciones, digamos, que salen a superficie, rocas que pueden ser tomadas en estudios de geología a superficie o también tomas de núcleos de los pozos, y el crudo, por supuesto, ya sea por menes, hidrocarburo que llega a la superficie, o también tomada de pozos en las cuales se pueda extraer hidrocarburo. Hay 3 parámetros fundamentales que se tienen que caracterizar para una roca madre, entre muchísimos análisis químicos, de laboratorio, analíticos, que no vamos a profundizar acá. Tenemos la concentración del carbono total, es decir, cuánta concentración de materia orgánica tiene esa roca. Identificar el tipo de la materia orgánica y la madurez de esa materia orgánica. Esos son los 3 pilares, porque dependiendo de la concentración de esa materia orgánica, voy a ver qué capacidad tenga esa roca de generar tanto hidrocarburo. Imagínense la concentración de Querecual. Si la formación de la Luna tiene una concentración de COT casi de 3, ya vamos a ver una tabla acá. ¿Sí? Lo que estamos hablando es una roca de una riqueza COT muy buena, excelente. Y en los carbonatos, una roca, la Luna, imagínense, está casi que excelente la formación de la Luna, ¿no? Y Querecual está en estos mismos parámetros. Por lo tanto, la formación de la Luna y la formación Querecual generaron todo el hidrocarburo de la cuenca de Occidente y el Querecual en la cuenca oriental. Se necesita identificar el tipo de esa materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Es definida como querógeno. Es una materia, esa materia orgánica es insoluble en solventes orgánicos, en la cual esa materia orgánica tiene que cumplir ciertas condiciones de temperatura, donde ocurre ese craqueo, ¿sí? En las cuales químicamente, al descomponerse esa materia orgánica, genera ya sea gas,
gas y líquido o puede generar solamente líquido. Y eso depende de qué tipo de materia orgánica. Y como les mencioné previamente, tenemos ambientes lacustrino, materia orgánica tipo de ambiente lacustrino, deltaicos y marinos. La roca, la formación la luna y la formación Carecual son de tipo 2. Es marina. Es una roca de origen marino, ¿ok? Aquí en Venezuela no hay rocas de mayores calidad de materia orgánica como es la lacustrina, ¿no? Y la madurez es una roca en la cual para que ese craqueo se origine, es decir, tiene que haber una ventana de generación de petróleo. Es decir, que entre 100 grados centígrados y 150 grados es la ventana en la cual esa materia orgánica, ese querógeno por temperatura, ocurre una reacción química que genera el líquido. Esa es la ventana de temperatura estudiada en la cual esa materia orgánica genera líquido, ¿ok? Y después de 150 grados a 180 grados va a haber la ventana, lo que es la metagénesis. En la ventana de petróleo se llama catagénesis. En la ventana del gas, que es la metagénesis, de 150 a 180 grados centígrados va a generar el gas húmedo. Y de 180 a 220 grados centígrados va a generar gas seco, ¿no? Aquí básicamente quiero mostrar cómo definen el tipo de materia orgánica que me va a dar el tipo de hidrocarburo. Es importante conocer de que el hidrocarburo tiene 3 elementos esenciales: hidrógeno, carbono, oxígeno. Y entonces, unas relaciones químicas, el índice de hidrógeno en la vertical y el índice de oxígeno me va a definir en este gráfico el tipo de hidrocarburo a la cual se está analizando de esas muestras que ya les mencioné previamente, ya sea una muestra de crudo o una muestra en la roca, se extraen los extractos de la materia orgánica, ¿no? Y entonces aquí podemos ver en este análisis las muestras, es un tipo de materia orgánica tipo 2, tipo 3, es una mezcla, ¿ok? Esa es básicamente la mezcla de la formación, los hidrocarburos aquí en Venezuela. Reservorio. ¿Qué son los reservorios? Es una roca que posee capacidad de almacenar acumulaciones de hidrocarburos. Las rocas reservorio pueden ser sedimentaria, ígnea o metamórfica. ¿Por qué? Las rocas reservorio por excelencia son las rocas sedimentarias. Son rocas sedimentarias clásticas o detríticas, principalmente la mejor roca reservorio areniscas. Las rocas sedimentarias químicas, calizas y dolomías. Y por supuesto que tienen capacidades de porosidad, es decir, esos espacios intersticiales entre los granos cuando se acumulan los sedimentos antes de lo que es el proceso diagenético, pero también en rocas ígneas y metamórficas, producto de estructuración, de fallamiento, fracturas, pueden crear espacios vacíos en esas rocas que no poseen porosidades originalmente en su formación por su origen, pero hay ejemplos, por ejemplo en el lago Maracaibo, en el campo La Paz, donde hay campos que se producen de rocas de basamento ígneas metamórficas porque tuvieron la capacidad, por su fracturación, de que el hidrocarburo migró de la roca madre y se almacenó en este tipo de rocas con condiciones de almacenamiento. Es importante también conocer el tipo de reservorios, es donde están ubicados los ambientes sedimentarios. Los ambientes sedimentarios, a grosso modo, se definen en 3 grandes grupos. Los ambientes continentales, que va desde aluvial, todo fluvial, ¿sí? Ambientes transicionales, estamos acá, que son ambientes deltaicos, ambientes estuarinos y ambientes profundos. Y de acuerdo a la ubicación donde se encuentre ese depósito, ese reservorio, por supuesto va a tener características de madurez textural, madurez mineralógica, que eso es el equipo de sedimentólogos que se encargan de caracterizar el tipo de esa roca en afloramientos y en muestras de secciones finas, caracterizarla y va a tener una mayor aproximación de su madurez y su calidad de roca reservorio en esta área, ¿no? Y aquí voy a mostrarles un perfil en la cual tengo lo que es en la parte profunda, ambientes muy marinos, que entramos en el dominio de ambientes de corriente de turbidez, lóbulos turbidíticos, que tienen geometrías, características y características sedimentológicas muy especiales, diferentes a los demás ambientes que previamente les mencioné. La trampa. Esta trampa es importante. Fíjense, aquí estoy mostrando un mapa de Venezuela donde están las principales cuencas en tierra y las cuencas costa afuera. Es solamente para ubicarnos. Tenemos la cuenca del lago Maracaibo, la cuenca oriental, Barinas Apure, Falcón, las cuencas de costa afuera que va al Golfo de Venezuela, Carúpano, Blanquilla, Deltana, ¿ok?
¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque en esta siguiente lámina observen que de acuerdo a nivel de cuencas, como le hemos mencionado al inicio de la presentación de la conferencia, de las cuencas tienen diferentes sistemas petrolíferos, ¿ok? Vamos a comenzar con la cuenca oriental. Si vemos la cuenca oriental, es una cuenca antepaís, cuenca Forlán, que es igual a la cuenca Barinas y la cuenca de Occidente, de Maracaibo. Fíjense, tenemos un corte acá, una cuenca netamente Forlán, ¿sí? Aquí tenemos la roca madre, aquí en este caso cretácica, que es la formación Querecual, que generó todos los hidrocarburos. Lo que quiero mostrar con esto es el estilo, es decir, vean los depósitos donde se puede estar ubicada la roca madre, que tiene que estar en una zona donde haya obtenido grandes temperaturas, que haya craqueado esa materia orgánica contenida en ella para poder migrar, tener zonas de migración, que son las estructuraciones, y las zonas altas donde encuentran rocas con características reservorias donde se pueden almacenar, y ahí donde nosotros vamos a definir las diferentes oportunidades de acuerdo a la escala de estudio. Van a ser leads, play, prospectos, ¿ok? Seguidamente vamos a ver este corte en una cuenca frente de arco. Fíjense el estilo. Aquí podemos tener las rocas generadoras. Fíjense en los altos, en los bloques rotados, generaciones de bancos de carbonatos, muy característico en costa afuera. Y tenemos el gran descubrimiento de Perla, que es un banco carbonático en un alto. Y tenemos todo el sistema petrolífero. Es muy diferente los sistemas petrolíferos. Seguidamente tenemos esto, que es entre islas, una cuenca entre islas. ¿Sí? Fíjense también los altos y los estilos y la geometría y el sistema funcionan de una manera a nivel de análisis de cuenca, ¿ok? A nivel regional. Y finalmente, en la colisión de la placa Caribe con Sudamérica, bueno, tenemos este gran descorrimiento, esta gran deformación acá, y fíjense cómo aquí podríamos tener las rocas madres acá en estos semigrábenes, las cuales van a migrar y llenar todas esas trampas y todas esas estructuraciones superiores. Aquí quiero mostrarles rápidamente, es un play, ¿sí? Un play es una oportunidad, ¿sí? En esta estructuración, en este gran, digamos, pliegue invertido, compresivo. Aquí en este reflector, bueno, podemos visualizar una posible oportunidad, ¿ok? Aquí, por supuesto, en la misma definición, aquí puedo tener un play, en este corrimiento, puedo tener play, eso se puede hacer un play estructural, aquí un play estratigráfico, fíjense, ambientes de agua profunda o short. Aquí tenemos Loftan, estratigráfico, plays, digamos, estratigráficos, ¿ok? Aquí fíjense, esto es una línea sísmica en tiempo doble, costa afuera, fíjense las progradaciones espectaculares aquí del punto de vista sismoestratigráfico. Esta es cómo se va moviendo esta progradación, y fíjense todo el sistema de play estratigráficos, son sistemas de bajo nivel, ¿sí? Fondo marino, en el frente del Taico, aquí en el delta, tenemos diferentes tipos de play. Aquí, espectacular digamos, esto es un play, una falla lística de crecimiento. Fíjense cómo se va desarrollando. Si tengo una roca madre en lo profundo, que alcanzó las temperaturas y las condiciones idóneas, que pudo expulsar hidrocarburos, ese hidrocarburo puede venir por esta vía de migración, ir llenando todos estos posibles reservorios. Y aquí, por supuesto, tenía una trampa estratigráfica, un pinch out, ¿sí? Y el que no se haya podido preservar en estos reservorios puede migrar y escapar, si esto es costa afuera, al fondo marino, y escaparse como menes, ¿no? Y este transecto bien regional de lo que es el delta del río Orinoco, fíjense, tengo diferentes tipos de play en la misma cuenca que van desde una parte más proximal, fallas normales inversas, play de fallas lístricas que vimos ya previamente, cuñas sedimentarias, anticlinales, abanicos submarinos. Fíjense la escala de estudio donde uno primero viene la conceptualización y visualización de los play, y a medida que la certidumbre va conociendo la adquisición de la información, fíjense, esto es una línea regional sísmica, regionales 2D, ¿ok? Es el primer eslabón de adquisición de métodos indirectos para poder visualizar los posibles condiciones donde podríamos precisar una oportunidad. Entonces, fíjense los diferentes tipos de escalas, ¿no? Vamos a hablar del sello. El sello, ¿qué es el sello? El sello es un tipo de roca impermeable que impide que los fluidos sigan migrando una vez que constituye el yacimiento. Sí, se queda, digamos, se preserva, a no ser que ocurra un movimiento tectónico que lo fracture, lo cual convierta que sea permeable, y esa acumulación le escape de esa trampa ya generada, ¿no? Aquí estoy mostrando un ejemplo de la formación Carapita, característica como una roca realmente sello en la cuenca oriental, ¿no? Pero hay muchos sellos en la cuenca del lago Maracaibo. Tengo la formación Colón, en Barinas, Pagüey, en la costa oriental de Maracaibo tengo Paují,
tengo diferentes tipos de rocas sellos, ¿no? Y es importante también que las rocas sellos no necesariamente tienen que tener grandes espesores, solamente en barinas tengo lo que es miembro Sucuy, que sirve como sello de la formación Gobernador, y no alcanza unos espesores mayores en promedio de 40 pies. Entonces, es que tenga la gran capacidad de que sea impermeable, ¿no? Esto es importante en la carta de eventos. Desde el punto de vista geoquímico, análisis de cuenca, los geoquímicos a nivel de los sistemas petrolíferos, de acuerdo al estudio geoquímico, se definen, de acuerdo a su certidumbre, en 3 definiciones. Sistema petrolífero conocido, que se denota con un asterisco y un signo de admiración, es decir, que los análisis geoquímicos han encontrado una correlación entre el petróleo y el gas y la roca madre, la cual la generó. Eso se dice que es un sistema petrolífero conocido. Un sistema petrolífero hipotético es aquel en que todas las evidencias geoquímicas, por supuesto, corroboran el hidrocarburo y el tipo de gas, pero no hay una correlación con la roca en la cuenca que lo haya generado. No se ha encontrado, claro que existe, pero no se ha encontrado. Entonces la manera de notarlo es un asterisco con un punto. Y especulativo es cuando solamente hay evidencias geológicas y geofísicas. Aquí tengo un cuadro, esto es el resumen final de un estudio de un PGO, ¿sí? En las cuales se hace un cuadro cronoestratigráfico donde se coloca toda la columna estratigráfica en tiempo, por supuesto, y se denota dónde están los sistemas petrolíferos. ¿Ok? Aquí voy a mostrar rápidamente 3 sistemas petrolíferos que existen en la cuenca del Golfo de Venezuela. Tenemos inicialmente el sistema petrolífero conocido, Cretácico-Cretácico, la luna formación cogollo, es decir, la roca luna es la roca generadora, roca madre en el occidente del país, y tengo mi roca reservorio, en este caso cogollo. Más arriba, terciario, tengo un sistema petrolífero hipotético, ¿ok? La cual es Cretácico-Neógeno, ¿sí? La roca reservorio son turbiditas, eoceno, y la roca madre sería una formación de la luna, y hipotéticamente, y otro sistema mucho más reciente, el neógeno, de un sistema petrolífero hipotético, que es el gran descubrimiento que hubo en lo que es en Perla, que se tienen las acumulaciones de gas y de condensado, pero no se sabe cuál es la roca que le dio origen. Aquí tenemos un cuadro de eventos, esto lo estoy mostrando, es para familiarizarse ustedes lo que es un cuadro de eventos. ¿Qué es un cuadro de eventos? Un cuadro de eventos tiene en la vertical lo que son los elementos del sistema petrolífero. Observen, roca madre, sello, lo que hemos hablado. Y en la horizontal tengo la escala del tiempo geológico. ¿Para qué se utiliza esto? Primero, ubicamos en edad los procesos con respecto a cada uno de los elementos. La roca madre, en este caso la luna, tiene un origen cretácico, la roca reservorio está en amarillo, es Cretácico más temprano tardío. Tengo mi sello, periodo de edad, ¿ok? Digamos, la sobrecarga, todos los procesos tectónicos de soterramiento que es necesario conocer para ver si la roca madre alcanzó la profundidad en las cuales obtenga las temperaturas, como lo mencionamos, de 300 y 150 grados para poder craquear esa materia orgánica y químicamente generar el líquido o el gas de acuerdo a la temperatura alcanzada. La trampa, ¿sí? Periodo de formación, de origen de esa trampa, por eso es importante conocer los procesos del sistema petrolífero. Entonces, esta carta de eventos vemos los elementos esenciales y los procesos, y el más importante, característico de la generación y la expulsión de esa hidrocarburo proveniente de la roca madre, que tiene que, por supuesto, esa expulsión tiene que haberse orinado al instante o previo a la formación tanto del sello como de la trampa para poder almacenarlos, ¿no? Entonces es importante conocer todos los procesos, y esta carta de evento, por supuesto, con su toda documentación, refleja los procesos y digamos, el riesgo y la incertidumbre asociada a cada una de las oportunidades en las cuales se pretenda ir en busca de hidrocarburos. Finalmente, tenemos lo que es el riesgo e incertidumbre. Vamos a tocar el tema rápidamente. Esto es un tema bastante profundo, pero quiero dar unas pinceladas para que ustedes tengan idea de qué es lo que manejamos a nivel de exploración. Bueno, vamos a hacer una definición de los conceptos. Tenemos riesgo, probabilidad o fracaso de no existencia o de no alcanzar un límite preasignado. Incertidumbre, situación en que múltiples resultados son posibles con una probabilidad de ocurrencia para cada uno. La probabilidad es la oportunidad entre 0 y 100% de que un resultado ocurra. Tenemos riesgos. Nosotros a nivel exploratorio manejamos el riesgo geológico, que es la probabilidad de inexistencia de hidrocarburo, ¿sí? Es el riesgo de no conseguirlo. Operacionales, que durante el PEP, lo que es la evaluación,
haya problemas operacionales y que no se alcance a evaluar ese objetivo. El económico, la probabilidad de que ese descubrimiento no sea comercial, o sea nada, entonces es un riesgo económico. El ambiental, imposibilidad de no llevar a cabo la actividad por regulaciones ambientales. Y político, por supuesto, políticas del entorno que afecten el desarrollo de las actividades que ya bastante conocido aquí en nuestro país, ¿no? Y aquí les muestro este gráfico, no vamos a ahondar mucho, solamente voy a resaltar lo siguiente, es la incertidumbre. Nosotros hablamos desde que comenzamos la ponencia, estamos hablando del término certidumbre, hablamos de certidumbre, pero la incertidumbre es, por supuesto, el antónimo. Es decir, en las áreas aguas arriba, regionales, semirregionales, recuerdan, LEED, los PLAY, los sistemas petrolíferos, por supuesto tengo una incertidumbre muy alta, es decir, aquí el riesgo es altísimo, que define que, bueno, de los factores del sistema petrolífero y por la falta de información, no conozco, tengo esa grande incertidumbre. Pero a medida, recuerden que vamos desde ambientes regionales, a escalas regionales, semirregionales, entramos a la definición de los prospectos, por supuesto ya tengo mayor información, la incertidumbre disminuye, el riesgo disminuye y, por ejemplo, acá, en un prospecto, ¿sí?, al cual está listo para ser perforado, bueno, de los 3 parámetros dudosos, tengo uno realmente que no manejo, puede ser el reservorio, puede ser la trampa, el sello, tengo grandes dudas, ¿ok? Y, por supuesto, cuando ya perforamos y vamos a la delineación, por supuesto, ya los factores son bien conocidos porque ya descubrí el hidrocarburo, que es en la parte del PDP, PEP y PDD de delineación, pero con todo y eso tengo riesgos para poder definir y delimitar mi descubrimiento, ¿no? Entonces, esto básicamente es el análisis de la cuantificación de las variables, pero antes de eso es importante evaluar todos los elementos esenciales para poder definirle, darle un riesgo a cada una de esas elementos esenciales del sistema petrolífero. Por ejemplo, la roca madre, ya lo mencionamos, que exista la roca madre, que el tipo de querógeno sea de gran calidad para que pueda generar todo ese hidrocarburo y llenar las trampas, las cuales yo estoy visualizando, porque existe la posibilidad de que hayan sido almacenadas, pero de acuerdo a la calidad de la roca madre que haya sido, con la capacidad de poder llenar esas trampas, eso es importante manejarlo. Que haya un espesor efectivo, que el grado de madurez alcanzado, es decir, que haya alcanzado la ventana de petróleo en el estudio del análisis de cuenca. El área de drenaje, que ella tenga una área de drenaje en la cual tenga esas vías de migración estructurales de acuerdo a mi modelo geológico, que puedan migrar a esas zonas en las cuales se puede almacenar y existan las rocas reservorio, ¿ok? Y que haya sincronización y preservación, es decir, que mi roca madre haya expulsado ese hidrocarburo previo a la generación de esa estructura y que exista las rocas reservorio que las almacenen, ¿no? Y por supuesto que, como lo dije anteriormente, existen esa capacidad de generar volúmenes que sean lo suficientemente altos para poderme llenar esas trampas que estoy visualizando, ¿no? Aquí la trampa, bueno, fíjense siempre, la trampa, nosotros trabajamos en exploración cuando son a nivel de escala mayores, escala de campo, geología de campo, recuerden, en inicios de una cuenca, pero también a medida que vamos avanzando en el estudio de adquisición de información semirregional hasta la área local, es importante conocer qué tipo de línea sísmica nosotros estamos interpretando, ¿sí? Es decir, el dato sísmico, la calidad, no es lo mismo tener un espaciamiento de unas líneas regionales cada 20 kilómetros cada línea o tener una adquisición de sísmica mayor de detalle de 1 o 2 kilómetros. ¿Por qué? Porque puedo definir la estructura de mi trampa. Entonces eso es importante, que tenga incertidumbre en este parámetro, de este elemento esencial, que sea eficiente. Por eso depende también de qué tan calidad sea mi dato sísmico y el modelo que estoy escogiendo de estructural que me definen el tipo de trampas, como se lo mostré en las cuencas Forlán, las cuencas intraarco, la cuenca de frente de arco, ¿ok? Y por supuesto, importante en las trampas los sellos laterales. Y eso va a depender de qué tanto tenga yo el conocimiento y la resolución de la calidad del dato sísmico. No es lo mismo de un 3D, cubo 3D, sísmico 3D, a tener sísmica 2D. El reservorio, la presencia, litología, el espesor, cambios de agénesis, una roca que puede inicialmente tener unas calidades petrofísicas, que eso lo hacen mucho los petrofísicos, la evaluación a nivel de los registros, todas las parámetros, permeabilidad, porosidad, contenido de arcilla, y en las rocas, sobre todo clásticas, en las rocas carbonáticas, los procesos genéticos influyen, hasta favorecen disoluciones.
Y por supuesto esto va a ver con la calidad, es decir, todo el estudio cementológico de redondez que vaya a dar las características propicias para que tenga la mayor capacidad de porosidades, ¿no? Y por supuesto el modelo depositacional, no es lo mismo, unos depósitos, ambientes turbidíticos, ambientes costeros o ambientes más continentales, ¿no? Es lo que quiero decir con todo esto, que son muchos parámetros, hay que conocer la geología, es un equipo multidisciplinario y por supuesto que conjugan toda esa información para poder llegar a esta área de análisis de riesgo. Y el sello, la presencia, la litología, puede ser una roca, como ejemplo el miembro Sucuy, es un gran sello. Puedo tener sellos como son en Brasil o en México, son grandes espesores de sal. También aquí en Venezuela son lutitas, ¿ok? Y por supuesto que ese sello no haya sido fracturado por fallas, por eso es importante el modelo estructural y que se interprete bien si existen fallas que atraviesen ese sello y me sean, pierda esa cualidad de roca sello. Y aquí tenemos una matriz de riesgo. Esto es básicamente muy por encima, lo voy a explicar. Es decir, tengo una matriz de riesgo aquí en el lado izquierdo. Tengo nivel de confianza, es decir, qué certidumbre tengo, va de bajo, moderado, alto. En el lado opuesto tengo el tipo de modelo o estudio geológico de la certidumbre que poseo. Iríamos de estudios regionales, semiregionales hasta locales, observen, porque esto está basado solamente en modelos. Aquí está el modelo más datos indirectos, lo vimos, recuerdan, cuando se definen los little play, los datos indirectos, que son los mapas gravimétricos, magnetométricos, sísmicas regionales, 2D de no detalle. Voy a tener un rango de esa matriz de riesgo y finalmente cuando llego a un PGP o un delineador, ya fíjense que voy a tener una mayor certidumbre en cuanto y una menor, digamos, riesgo. Y se definen a nivel horizontal en las abscisas dos grandes valores, uno desfavorable y uno favorable. Y por supuesto que una parte, digamos, 50-50, ¿no? O sea, que una caricello, ¿no? Entonces, fíjense acá. Para hacer una matriz de riesgo, yo recurro a mis elementos, como vemos aquí a la izquierda, elementos como son la carga, la retención, la trampa, el reservorio, con esos parámetros que lo vimos en la primera lámina en el sistema petrolífero, que son tipo de roca madre, efectividad, madurez. Aquí hay muchos más factores, estoy solamente mencionando los principales, la retención, sí, que haya sello, el tipo de sello, roca sello, la trampa, que exista, que tenga cierres laterales, que no haya fracturas, que no haya un spill point o una zona de rebose o un leak point, una zona de fuga, ¿sí? Los reservorios. Entonces se hace una matriz de riesgo para cada uno de esos factores. Aquí hay un ejemplo rápidamente, por ejemplo, para la carga. Aquí, de acuerdo al madurez de la oportunidad, estamos hablando de que tiene una carga, la probabilidad de 70 y 100%, se le está adjudicando el 95%, es por la interpretación del experto, ¿sí? En la cual está haciendo este análisis. La retención en un rango entre 70 y 100, quiere decir que le está dando un 95%. La trampa, si hay muchas dudas en la trampa, ¿sí? Fíjense que está dando un rango de 0 a 30, le está dando el 30, el cuartil mayor. Y el reservorio, wow, ahí sí hay como que lance una moneda, está o no está, ¿no? Entonces le adjudicaron un 60%. Entonces las posibilidades del éxito es multiplicar cada uno de esos factores y el resultado me da las posibilidades de éxito. Es decir, la posibilidad de éxito de esta oportunidad es un 16%. Y el riesgo es el 100% menos el éxito. Es decir, que el riesgo que está implícito en esta oportunidad para perforar es de un 84%. ¿Qué quiero mostrar en esta lámina? Sí, que el riesgo geológico aquí no está en porcentaje, pero es del 100 a posibilidades de éxito. Entonces, fíjense, aquí solamente le estoy mostrando unas probabilidades de éxitos promedios a nivel mundial en el área de exploración. Fíjense que vamos de una escala mayor, ¿sí? De cuencas, escala regional y semiregional. Las posibilidades de éxito de un sistema petrolífero, estamos hablando de un 5%, un play en promedio, ¿ok? Hay un rango. Estamos hablando de un 9% en promedio. O sea, si yo tengo una posibilidad de éxito, un 9%, ¿sí? Quiere decir que casi un 81% 91% de riesgo, estamos hablando de un play. Seguidamente, un promedio entre un lead y un prospecto va de un 18%, delineadores
promedio 37%, y uno ya de desarrollo en las cuales tengo mayores posibilidades de éxito y por ende menos riesgo, estamos hablando de un promedio de 75%, ¿no? Entonces, estos son realmente, por supuesto, esto es un mundo en las cuales, ¿para qué se calcula las posibilidades de éxito? ¿Por qué? Porque en exploración, cuando se entrega la oportunidad, antes de perforar, tú tienes que dar una volumetría y eso se llama expectativas. Es decir, no es reserva, reserva es cuando se es descubierto el yacimiento. Antes de ser descubierto en exploración, las oportunidades PGP, las que se proponen para poner un pozo de perforar, un lead o un play, hay unas volumetrías calculadas y se les llama expectativa. Y esa expectativa se calcula es el volumen, ¿sí? Por la geometría, por la trampa, por las propiedades que tenga la roca, y eso hay unos software que maneja exploración, se llama Gallapas, probabilístico, estadístico, y en las cuales esa volumetría promedio estimada por todos los parámetros de la trampa y las características petrofísicas de las rocas, multiplicada por la probabilidad de éxito, me da a mí la expectativa volumétrica que esperamos conseguir al perforar el pozo. Y eso es lo que después, al final, posteriormente, se hace una evaluación económica, y si pasa la evaluación económica, entonces estaría, como quien dice, óptimo para ir a perforar. Aquí quiero mostrarles rápidamente un ejercicio que se hace en detalle de cada una de esas oportunidades. Aquí tengo los factores: roca madre, calidad de reservorio, trampa, sincronización y migración, lo que es el tipo de yacimiento, el reservorio. Pero, por supuesto, son dos parámetros de muchísimo. Esto es una tabla muy extensa. Solamente estoy mostrándoles como para que visualicen la manera en que se realiza. Se hace la totalización de cada una de esas variables, parámetros de cada uno de estos elementos esenciales, y fíjense que está dando una probabilidad de éxito de 24%. Siempre se redondea, nunca se pone 24.3, pero bueno, esto es lo que dio matemáticamente, pero uno al presentarlo lo pone 24%, es decir, un riesgo geológico que es el 100% menos la posibilidad de éxito, de 75, 76% en este caso, ¿ok? Y eso se multiplica por la volumetría estimada y nos da la expectativa volumétrica tanto de gas como de hidrocarburo. ¿Ok? Fíjense, estamos un 24%, es decir que estamos en el rango de puede ser de un prospecto, entre el rango de un lead, prospecto, que puede ir desde menor de 37 hasta 18% en cuanto a las posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que quería decirles. En conclusión, realmente esto es un mundo muy fascinante, en las cuales se requiere de un equipo multidisciplinario en que cada uno aporte sus conocimientos en su área de experticia para finalmente, al realizar los cálculos volumétricos y las expectativas, es realmente ya el trabajo final, y se requiere una persona con mucha experiencia, de mucha experticia y bastante experto para poderle dar esos numeritos que a la final, en la gerencia de cualquier empresa a la que te van a pedir esos numeritos para ver si es las posibilidades del riesgo y el éxito que va a tener ese descubrimiento. Eso ha sido toda la presentación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Andrés, por supuesto. Estamos siguiendo en tu conferencia. No sé cuánto tiempo tardé, me disculpa porque se me olvidó colocar el cronómetro. Ok, vamos a comenzar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos un máximo de 10 minutos. Pueden hacerla, si son tan amables, por el chat del Skype o también por el chat de WhatsApp para aquellos que se incluyeron en el grupo. No sé si hay alguna pregunta. O la pueden hacer con el micrófono, Alvis, no hay ningún problema tampoco. Bueno, sí, no hay inconveniente. Si alguien desea activar su micrófono para hacer una pregunta. Atrévase, dejen los nervios y no sean tan tímidos. Pregunten cualquier inquietud que tengan sobre los sistemas petrolíferos que tenga vinculación de lo que
consistió la conferencia o no, también podría aplica, ¿ok? Vamos a esperar un momento que están escribiendo por el chat, Andrés. Ok, no hay problema, yo espero. Bueno, Andrés, para aprovechar el tiempo, yo te Sí, tengo una pregunta. excelente. Es en relación a los unconventional, ¿no? Si puedes Ajá. brevemente hacer un pequeño comentario en relación al sistema petrolífero asociado a los unconventional, que ahorita está muy en moda. Pero claro, una vez que respondas las preguntas del compañero que está terminando de redactar su pregunta, ¿ok? Ok, Excelente. Andrés, aquí Gabriel Blanco comenta, excelente presentación, Andrés, muy educativa. Gracias, gracias, Luis. Ok, Andrés, fue más un comentario que una pregunta. Entonces, volviendo al tema de los unconventional, si puedes ilustrarnos de una manera muy breve. Excelente. Bueno, Luis, realmente, como observaron en la presentación, no hablé sobre esos tipos de sistemas petrolíferos. Realmente, ¿en qué consisten los sistemas no convencionales, ¿no? Hablándolo, digamos, son sistemas en los cuales todos los sistemas, digamos, convencionales que ocurre una generación, expulsión de ese hidrocarburo de la roca madre, ¿ok? La cual es, por su madurez, ocurre ese proceso, ¿no? Hablamos del sistema petrolífero de un proceso. ¿Qué ocurre? En los no convencionales, esa materia orgánica, esa materia orgánica ha alcanzado su madurez, ¿ok? Que ha logrado expulsar hidrocarburos, pero ha almacenado todavía entre su roca madre gran cantidad de esos hidrocarburos. No, es decir, no ocurre esa migración primaria, que la migración primaria es esa primera expulsión del hidrocarburo de la roca madre, para después se define la migración secundaria, que es la migración secundaria cuando ya sale de la roca madre y migra por las, ya sea fallas o rocas circundantes, en las cuales el hidrocarburo, por supuesto, comienza su recorrido por las vías de migración hacia las trampas, ¿no? O los reservorios en los cuales los entrampen, ¿no? Entonces, básicamente lo que llaman reservorios no convencionales son esas grandes lutitas, lo que llaman shale gas, ¿ok? Que tengo entendido y participé de una manera indirecta en la evaluación de la formación cretácica Colón, todos conocidos o los que no la conocen, la formación de Quesello en el lago de Maracaibo, de grandes espesores, la cual se le hizo una evaluación de estudios y se le vio su potencial como posible roca reservorio y a la vez roca generadora, ¿sí? Su potencial como con contenido de materia orgánica. Entonces, los no convencionales son esas rocas las cuales no ha ocurrido esa migración de toda la capacidad de expulsión generadora de hidrocarburos, y en este caso esa roca madre sirve como roca reservorio, y la exploración va directamente a ese tipo de roca en las cuales se hace una extracción, por supuesto, con unas tecnologías de alta de punta para poder extraer ese hidrocarburo de ese tipo de rocas. ¿Por qué? Porque las rocas madres, como ya los mencioné, características como es una carbonatos calizas, por supuesto, pero en general la roca madre reina es las lutitas, son aquellas rocas de, digamos, caracterizadas por granos muy finos, ¿ok? Que tienen gran porosidad, pero no tiene lo que llama la permeabilidad o lo que se define en el argot petrofísico, no tiene una porosidad efectiva. Es decir, como son granos muy pequeños, los poros son muy pequeños, entonces la característica de flotabilidad del hidrocarburo no vence lo que es la fuerza de la tensión, ¿sí? Interfacial de esas paredes de los poros, y lo cual impide su movilidad. Es decir, la fuerza de capilaridad de las fuerzas interfaciales impide
supera la fuerza de flotabilidad, ¿sí?, que el hidrocarburo tiene para poderse mover por gravedad a través de esa roca. Por lo tanto, es complicado la extracción porque no es permeable. Está la materia o el hidrocarburo almacenado, y la tecnología que se aplica en el fracking es de tal manera de poder abrir esas porosidades o esas aperturas y mantenerlas abiertas para poder extraer ese líquido entrampado que se encuentra en esas rocas madre. Entonces, palabras más, palabras menos, es digamos, los mecanismos, los procesos en que se habla de un reservorios no convencionales, ¿sí? A diferencia de los reservorios o de los sistemas convencionales, Alvis. Yo no sé si responde tu pregunta o podemos ahondar un poco más, o si quieres precisar mejor algún otro aspecto en cuanto a los reservorios o sistemas petrolíferos no convencionales en cuanto a la roca madre, Alvis. Muy bien, Andrés, muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Mira, voy a seguir acá leyéndote los comentarios. Elizabeth Barreto comenta: felicidades, Andrés. Me encantó la presentación, muy completa. Gracias, Elizabeth. Aquí pregunta Luis Hernández: muy buena la presentación. ¿Tienes información del sistema petrolífero en la cuenca de Falcón? Sí, sí. En la cuenca del Falcón participé. Tú sabes que hay unos yacimientos. La cuenca del Falcón es una cuenca bastante, a pesar de que hay yacimientos, lo que son los campos Las Velas, ¿sí?, en lo que es la parte noreste de Falcón. Hay yacimientos en tierra también. Hay unos yacimientos de gas condensado, de hidrocarburo condensado en lo que es el límite donde está el Golfo Triste, la parte continental, un yacimiento impresionante. Realmente ahí, si se supiera, es un sistema petrolífero hipotético, porque se tiene el hidrocarburo, se tienen yacimientos, pero realmente no se conoce en sí cuál es la roca madre originaria, ¿no? Hay varias hipótesis en cuanto a qué tipo de roca. Se han hecho estudios de campo, de geología de superficie. Estamos hablando de tierra, pero también está la cuenca de Falcón, que es la parte costa afuera, en la cual todavía está muy virgen la parte exploratoria costa afuera, ¿sí? Y en la parte tierra, a pesar de que en costa afuera, volviendo a costa afuera, están los campos ya probados y desarrollo, que el campo La Vela, muy conocido, hay mucha incertidumbre de dónde proviene ese hidrocarburo que ha llenado todas esas trampas en ese campo, ¿no? Y hay una teoría que viene sobre lo que es el surco de Urumaco, el gran famoso surco de Urumaco, en las cuales pueden ser zonas de gran tipo grave, ¿sí? Podría mostrar unos cortes, pero bueno, no los tengo a la mano. Unos graves donde puede darse las condiciones de generación y las condiciones idóneas para que esa roca madre, con esas capacidades, hayan generado y llenado todas esas trampas que están en La Vela. Y por supuesto, esa es la hipótesis para también buscar en otras áreas vecinas, ya que se conoce que hay líquido y gas en otras áreas vecinas, pero realmente falta mucho por hacer, y sobre todo adquirir información nueva que ayude a alcanzar mayor certidumbre de esa cuenca y reducir el riesgo a la hora de ir a explorar. Pero sí es muy interesante lo que es la cuenca Falcón. Ok, vamos a leer un par de preguntas más. Aquí Luis Hernández continúa: ¿qué opinión tienes de la perforación horizontal de la formación marcelina en la unidad de ZO, Desarrollo Zulia Occidental, y de su sistema petrolífero? ¡Wow, Luis! Claro, yo trabajé en la cuenca del lago Maracaibo, pero realmente ya, si te soy honesto, bueno, la formación marcelina, imagínate, realmente ya la área, los conocimientos, sinceramente, a nivel de producción, ya los mecanismos, ya digamos, la experticia de perforación horizontal, no es mi ámbito, ¿ok? Recuerden que yo vengo del área de exploración y nosotros básicamente exploramos vertical. Ese ya entra ya en el ámbito de producción, en la manera de cómo, digamos, optimizar una mejor perforación y a nivel de yacimiento tener un mejor recobro, incremento en la producción barriles día, ¿no? En el pozo. De igual manera acá en la faja del Orinoco, en las cuales hacen macollas y pozos horizontales, ¿no? Pero sinceramente,
no tengo los conocimientos, digamos, elevados con respecto a esas perforaciones horizontales, en esa experticia en lo que es la perforación, ¿no? Ok, Andrés, aquí Elizabeth Barreto tiene una pregunta. ¿Cómo evaluarías los riesgos presentes en este tipo de sistema petrolífero en reservorios no convencionales? ¡Wow! ¡Wow! Nunca he hecho una evaluación de riesgo en reservorios no convencionales. Ciertamente Venezuela, o en la empresa en la cual yo me desenvuelvo, Petróleo Venezuela, no tiene experiencia en reservorios no convencionales como en otros lugares, pero se utilizaría ya a nivel de la matriz de riesgo que observamos y presenté, ahí se van a minimizar los otros parámetros. Es decir, si yo tengo un análisis de riesgo y los elementos esenciales del sistema petrolífero, como es trampa, migración, ¿ok? Roca reservorio, por supuesto, a nivel del riesgo, el riesgo es si yo poseo la tecnología para poder extraer ese hidrocarburo, es decir, la roca madre tiene mi hidrocarburo almacenado. Yo creo que el riesgo mayor es la extracción. ¿Cómo lo voy a hacer eficientemente y económicamente rentable recuperar ese hidrocarburo de esa lutita, ¿sí? De ese reservorio, de ese sistema no convencional, a diferencia del análisis de riesgo que expliqué, que yo tengo que manejar varios elementos esenciales, que es la migración, la trampa, el reservorio. En este caso, aquí se reduce, si lo vamos a ver así, a la roca madre, ¿sí? Que sería mi enfoque, que realmente esa roca madre tenga la certidumbre de que haya generado hidrocarburo, que haya alcanzado su madurez, que tenga el tipo de materia orgánica ideal a poder haber generado y almacenado grandes volúmenes de hidrocarburo, que no hayan sido expulsados, que todavía permanezcan en esa roca original, roca madre, ¿ok? Que no haya salido de esa migración primaria y ni secundaria, que es un tema de discusión de cómo sale el petróleo en la primera migración primaria, es un tema, pero es para contestar y concretar la respuesta, se reduciría básicamente varias variables y para mí, no he hecho esa evaluación honestamente, sería es cómo voy a extraer ese hidrocarburo, qué tecnología dispongo y de los costos que eso implica y si es rentable económicamente. Ahí ya implicaría un riesgo geológico, realmente se reduce, y ahí lo que es para mí súper importante es un riesgo económico. Ahí tomaría más preponderancia el riesgo económico, porque realmente al caracterizar una cuenca y decir que yo tengo shale gas o shale oil, créeme que ya tengo bastantes evidencias de que esa roca es generadora de hidrocarburos, y entonces para mí se basaría más en un riesgo económico, por supuesto con su riesgo implícito geológico, pero tiene mayor peso en la parte económica. Elizabeth, no sé si respondí tu pregunta o quedaste satisfecha. Bueno, Andrés, fíjate, voy a tomar en consideración los últimos comentarios que están acá, porque ya nos pasamos del tiempo. Vamos a dar 5 minutos más para responder esto. Si surge otra pregunta adicional, ya procederemos a responderla por otra vía, ¿ok? Aquí entonces Perfecto. comenta José, no aparece el apellido. Dice, excelente Andrés, es un gran equipo multidisciplinario para llevar a cabo el proyecto exploratorio. Elizabeth te da las gracias, dice gracias Andrés. Por acá Luis Hernández comenta o pregunta, perforar la roca madre, la luna, se podría considerar como un yacimiento no convencional. Adicionalmente pregunta, ¿qué conoces del surco de Urumaco? Ok, para responderle a Luis con respecto a la luna, formación de la luna, si se podría considerar un reservorio no convencional, claro, claro, siempre y cuando se pueda, digamos, extraer ese hidrocarburo que no ha sido expulsado de esa roca originaria, por supuesto se podría considerar como un reservorio no convencional. Y con respecto a lo que es el surco Urumaco, realmente no se tiene muchos conocimientos porque se requiere adquirir mucha más información, sobre todo
sísmica de mayor, digamos, en segundos más profundos, porque conocemos que el sur Curumaco tiene unas grandes profundidades enormes, y entonces la sísmica a la cual se cuenta es a niveles muy someros, y no se tiene un mejor entendimiento de lo que realmente es cómo se está comportando ese surco, ¿no? Es como, por decirlo de esta manera, cuando también se está trabajando lo que es el Grande Espino, que son los grávenes que tienen mucha profundidad, y bueno, realmente la sísmica tendría que ser una sísmica de 12, 15 segundos, 16 segundos de profundidad para poder visualizar qué estructuras, qué geometrías se pueden a nivel de sísmica, y bueno, sin de repente también hablar de pozos, ¿no? Tendrían que ser una perforación de un pozo estratigráfico en las cuales se pueda, digamos, hacer una revisión estratigráfica y conocer qué columna puedo tener, qué depósito, qué sedimento, qué tipo de ambientes realmente están ahí a esas profundidades, ¿no? Lo demás es realmente muy especulativo, porque realmente en Falcón no hay una buena adquisición de sísmica a esos niveles exploratorios más profundos, ¿no? Entonces, realmente del sur Curumaco hay muchas cosas todavía por estudiar, y por supuesto pasa por adquirir información más nueva y que tengan mayores, digamos, resolución. Ok, perfecto, Andrés. Bueno, voy a atreverme a comentar en relación a la formación de la Luna. Ahí en Occidente incluso hay pozos que han producido de esta formación, ya que en algunas áreas se encuentran naturalmente fracturadas. Esos son unos pozos impresionantes. Por aquí comenta wow. John Conlon, good work, keep it up, I will wait for the next presentation, thanks. Muchas gracias, Conlon. Excelente. Thanks. Por aquí dice Luis Hernández, mis felicitaciones para Andrés como ponente y experto, y para los organizadores, muy buena y condensada la presentación. Aquí no aparece el nombre, es un guest, excelente presentación. Andrés, se te saluda desde Maturín, no tengo el nombre acá. Luis Hernández, gracias por tu respuesta. Bueno, las últimas preguntas, Andrés. Aquí comenta Elizabeth Barreto, desde el punto de vista geológico y dinámico. Esa sería nuestra última pregunta a responder por acá. Cualquier otra inquietud, por favor, nos hacen saber por nuestro correo electrónico. Adelante, Andrés. Alvis, no te escuché la pregunta porque, no sé, hubo un momento de un mute y no te escuché cuál fue la pregunta que hizo Elizabeth Barreto. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, por supuesto. Nuevamente, con relación a la faja petrolífera, ¿cómo calificarías ese sistema petrolífero desde el punto de vista geológico y dinámico? Bueno, el sistema petrolífero de la faja petrolífera Orinoco es una cuenca Forlán, es una cuenca en la cual tiene el milagro de contar con una roca madre, un sistema convencional, ¿sí? Un sistema, digamos, petrolífero convencional, en la cual tuvimos el milagro como venezolanos y como digamos, geólogos, ¿no? Que tenemos una roca madre con esa calidad de materia orgánica que pudo generar tanta cantidad de volúmenes hidrocarburíferos que llenó toda la faja petrolífera de Orinoco, que es, digamos, es la reserva certificada más grande en el mundo, en el planeta, ¿no? Y es un sistema realmente muy eficiente, en la cual parte todo de la dinámica característica, porque es para nadie un secreto. Bueno, lo quiero comentar, que un sistema petrolífero más, digamos, prolíferos y óptimos son los sistemas Forlán, cuencas antepaís. Son aquellas cuencas que tienen las mejores condiciones para poder tener las mejores estructuras, porque son corrimientos. Ahí tenemos el corrimiento de Piritá, todos los corrimientos que están en el norte de Monagas, todos esos corrimientos que crean las trampas idóneas para que ese hidrocarburo de la roca madre cretácica de Querecual haya expulsado tanto que llenó la faja y llenó todo lo que es el norte del plegamiento y del corrimiento. Entonces, un sistema para mí excelente, único, digamos, uno de los mejores sistemas en cuanto a todos sus elementos esenciales y los procesos que, digamos, trabajaron, sincronizaron todos esos elementos y los procesos para poder generar esa gran maravilla que tenemos en el oriente del país, de esas grandes acumulaciones de hidrocarburos.
Ese para mí es la respuesta que puedo decir del sistema petrolífero de lo que es la cuenca de Oriente de Venezuela. Ok, Andrés, aquí Williams dice, felicitaciones, muy buena la presentación. Es el último comentario, creo que hay alguien escribiendo. Bueno, entonces básicamente ya hemos llegado al final de la conferencia. Quiero agradecer a los participantes por estar atentos a la misma. De la misma manera al instructor, a nuestro conferencista Andrés Laya por su disposición, por su tiempo y por ser un multiplicador de conocimiento por este medio. Les recuerdo, la compañía LTV Reservoir Services LLC es una compañía norteamericana que tiene operaciones allá en Estados Unidos, en México y en Colombia, y actualmente está abriendo esta parte de acciones de formación vía online. Entonces les pido, por favor, estén atentos a las publicaciones. Pueden seguirnos en la red social LinkedIn, que es donde está la mayor actividad. Y la Society of Petroleum Engineers, Western Venezuela Petroleum Section, está ubicada, su sede en Maracaibo, en el estado Zulia. Y de la misma manera, ellos están brindando acciones de formación y asesorías. Entonces, bueno, vamos a leer aquí la última que alguien llegó a escribir. ¿Cuál sería la mayor certidumbre geológica en el norte de Monagas? Andrés, con tu respuesta ya básicamente nos despedimos, ¿ok? Disculpa, repite por favor, Alvis, disculpa. ¿Cuál sería la mayor certidumbre geológica en el norte de Monagas? No tengo aquí el nombre de la persona porque aparece como invitado. Wow, bueno, yo no he trabajado desde el punto de vista como proyecto exploratorio en el norte de Monagas, por los conocimientos que manejo de la cuenca oriental, ¿ok? Realmente la gran certidumbre, o digamos incertidumbre que se puede manejar en el norte de Monagas es esos estilos estructurales para poder definir las trampas, ¿no? Porque realmente si vemos la columna estratigráfica tenemos todos los elementos, tenemos buenas rocas, la roca madre por supuesto, rocas reservorios, pero realmente para mí es por la misma desarrollo de esos corrimientos y la adquisición de sísmica, que eso hace que dificulte unas muy buenas resoluciones, buenas imágenes sísmicas, entonces hace bien difícil realmente precisar los estilos estructurales, el modelo estructural a utilizar para poder definir esas oportunidades desde el punto de vista exploratorio. Por supuesto, también otro factor muy importante es la calidad del reservorio. ¿Por qué? Porque esos procesos de corrimientos, ¿ok? Pueden haber producido unos grandes cambios diagenéticos en esas rocas reservorios y también, como son corrimientos, hay muchas rocas reservorios que han sido sometidas a mucha sobrecarga, las cuales han hecho que esa diagénesis haya avanzado tanto, sobre todo los reservorios clásticos, que haya hecho que sea casi que perdido mucho su calidad de reservorio, de poder almacenar, ¿no? Entonces, realmente eso sería uno de los factores para mí. Habría que analizar el área con más detalle, ver los datos y ahí se puede hacer una buena evaluación de riesgo, por supuesto, de esa área, ¿no? De todo el norte. El norte de Monagas es un área amplia, ¿no? Pero básicamente sería mi respuesta a esa pregunta. Ok, aquí Elizabeth Barreto dice muchas gracias, Alvis, siempre la orden para servir. Y a todos los colaboradores para que esto sea posible. Gracias, Andrés, buenos días. Bueno, nuevamente le agradezco a nuestro instructor y a los participantes. La próxima conferencia que tenemos pautada es acerca de la parte de modelo sedimentológico. ¿Okay? Ya verán nuestra publicidad en el corto tiempo. Y bueno, Andrés, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y será para la próxima oportunidad. Seguro, Alvis, cuente con todo mi apoyo y bueno, presto a seguir participando en este transferencia de conocimiento y compartir conocimientos y agradecido contigo, agradecido con el LPV, Reservoir Services, igual con el apoyo y el respaldo de Petróleo Sección de Western Venezuela de la SPS Internacional. Agradecidos y cuente con todo mi apoyo. Y gracias por todos los participantes.
Bueno, perfecto. La persona que estaba escribiendo es Marianela Mendoza. Te manda saludos. Hola, Marianela, ¿qué tal? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Hasta luego.